Muy buenos días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. Como ya se preveía, la presidenta, o expresidenta ahora, Dilma Rousseff, perdió su condición como tal luego que el Senado decidiera su destitución en un juicio político bastante polémico debido a las características que ha tenido. A la presidenta Rousseff se le acusa de haber utilizado todo su poder para maquillar cifras oficiales para conseguir su reelección presidencial en los últimos comicios. Justamente sobre este tema vamos a tratar con el analista y profesor universitario de la Universidad Católica del Perú, el señor Óscar Vidarte, a continuación. Antes de la entrevista vamos a ver un video que trata de los principales acontecimientos que hoy remece a Brasil. Como indicaban los sondeos de opinión, el Senado superó los 54 votos necesarios para destituir en forma definitiva a Dilma Rousseff y reemplazarla por el conservador Michel Temer como el presidente que llevará las riendas del país hasta el fin de un periodo de gobierno que comenzó en el año 2015. Así se cierran en forma intempestiva 4 periodos del gobierno del Partido de los Trabajadores, periodos que inició el presidente Lula da Silva y la continuó la misma Dilma Rousseff. ¿Fue acaso un impeachment o un juicio político justo para Dilma Rousseff? Pocos dudan que Rousseff utilizó en forma irregular su poder para maquillar las cifras de las cuentas públicas con el propósito de ser reelegida en el poder. Pero, en su defensa, casi todos los presidentes anteriores realizaron esta práctica sin ningún tipo de sanción, por lo que el Senado se ha comportado más severo de lo usual. Lo que sí es cierto es que el Partido de los Trabajadores se involucró en operaciones poco claras con un sector del empresario brasileño, que terminó con uno de los escándalos más importantes de la historia política del país, la Operación Lava Jato, destinado a corromper a funcionarios públicos a cambio de licitaciones que afectó notablemente al gobierno de los partidos de los trabajadores. Lula y Rousseff fueron dos presidentes que vivieron una economía en apogeo, debido a los precios altos de las materias primas. La elección de Brasil como sede del Campeonato Mundial de Fútbol y las Olimpiadas de Río fueron dos logros de los signos de los mejores años del Partido de los Trabajadores. Además, lograron reducir la pobreza en forma significativa por medio de un agresivo programa de ayuda social, que comenzó a generar un importante déficit fiscal. Pero la crisis económica, la falta de empleos, el excesivo gasto fiscal y los menores ingresos económicos por las exportaciones, más la corrupción, terminaron derribando al régimen del Partido de los Trabajadores. Ahora, el mismo Lula tiene 2 acusaciones por enriquecimiento ilícito y Rousseff por tratar de evitar la detención de Lula en su fracasado intento de nombrarlo como jefe del gabinete de Rousseff. Además, más del 60% del Senado, que ha decidido su salida, está condenado o debe afrontar casos de corrupción. Por eso, para los partidarios de la mandataria brasileña, el Senado no tuvo autoridad moral para juzgarla. Luego de la salida de Rousseff, ¿qué futuro le espera a Temer? La operación Lava Jato no solo involucró a la exmandataria brasileña, sino a toda la clase política. Como hemos visto en este video, si podemos definir con una sola palabra la situación de Brasil, sería la de incertidumbre. Incertidumbre si el nuevo presidente Michel Temer puede justamente tener la legitimidad necesaria para poder gobernar en lo que le queda del gobierno. Incertidumbre si es que el anterior presidente de Brasil, el Lula, puede nuevamente postular, porque no se sabe en cuál va a ser los destinos de las 2 acusaciones que tiene el presidente hecho por la policía y que todavía está en una situación de acusación fiscal. Para hablar sobre todos estos temas hemos invitado, como ya hemos dicho en un momento dado, al profesor de la Universidad Católica, Óscar Vidarte. Óscar, buenos días y muchas gracias por estar en nuestro programa. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, la primera pregunta que la opinión pública se hace es ¿hasta qué punto
había los motivos para destituir en esta oportunidad a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué tanto fue un juicio por delitos cometidos en función y qué tanto fue un juicio realmente por motivos de desempeño en su cargo en sí? A ver, jurídicamente hablando, a ella se le acusa por lo que se conoce en la Constitución brasileña como crimen o delito de responsabilidad. Ahora, resulta curioso porque el delito de responsabilidad que habría cometido por el cual ha sido destituida no se encuentra expresamente prohibido en la Constitución, digamos, sino básicamente una norma de naturaleza fiscal. Entonces, la pregunta que surge jurídicamente hablando, y es que una norma de naturaleza fiscal que genera pues una obligación, que puede ser una falta, porque ni siquiera es punible, ni siquiera tiene pena privativa de cárcel. Una norma que claramente determina una prohibición, que bien puede ser una falta, es suficiente para destituir a una presidenta elegida por 54 millones de votos en segunda vuelta hace poco más de año y medio. Yo creo que la democracia, y estamos hablando todavía en términos jurídicos, la democracia per se debe entender pues de manera, las restricciones a la democracia no pueden interpretarse de manera pues amplia, extensiva, sino de manera restrictiva. De lo contrario pues terminas afectando la esencia de lo que es la democracia, la voluntad popular. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Ahora, la segunda parte de la pregunta es el contenido político. Yo estoy convencido que ante la ausencia de una clara norma o clara elemento jurídico para su institución, acordémonos pues cómo fue el debate en la Cámara de Diputados, fue básicamente político. Yo creo que esto ha sido una salida política, no solamente por la crisis, aprovechando una situación de crisis política y económica, sino también para satisfacer intereses personales, porque muchos de los que hoy la juzgan lo están haciendo fundamentalmente porque entienden, en el caso de Eduardo Cuña, expresidente de la Cámara de Diputados, él acusó a Dilma Rousseff cuando el Partido de los Trabajadores le dio la espalda para lo que era su propio proceso ante el Congreso. Así que yo creo que acá hay intereses particulares vinculados a sectores corruptos que se han visto favorecidos. Claro, más aún cuando esta acción que ha cometido por la presidenta o expresidenta Dilma Rousseff era muy común dentro de los presidentes anteriores. O sea, eso es una práctica, digamos, que ha sido pasado de alto reiteradamente, simplemente que acá el contenido político ha contaminado el contenido judicial, por decirlo de una manera. Sí, definitivamente probablemente hay una falta, aunque Dilma Rousseff también lo niega. Acordémonos que hay una comisión del Senado, peritos, que señalaron que Dilma Rousseff no tenía responsabilidad, una comisión independiente. Pero más allá de esto, y así tenga ya responsabilidad, se le puede destituir a un presidente por algo pues de naturaleza pues tan inferior, es decir, inherente a un tema fiscal o contable. Eso es suficiente cuando esta práctica, como tú bien lo dices, ha sido registrado por casi todos los últimos presidentes, y además cuando los que lo acusan carecen de la legitimidad necesaria para hacerlo, vinculado a casos de corrupción. Yo creo que es una sumatoria de cosas que nos permiten entender que acá hay algo extraño. Y esto, aunque Dilma Rousseff hable de golpe de Estado, pues obviamente habla de golpe de Estado, pues un discurso desinteresante para la tribuna. Pero en verdad no es un golpe de Estado, no es una interrupción abrupta del poder. Acá lo que hay es una clara alteración a la democracia, utilizando argucias legales, inclusive dentro de la Constitución y las normas, terminan pues obviamente desbaratando la democracia, afectando la democracia. Eso se llama alteración a la democracia. Y justamente algo así ya había señalado Luis Almagro hace unos cuantos meses, cuando se inició el proceso de impeachment. Él mismo había dicho, secretario general de la OEA, que esto pues probablemente podía afectar la democracia. Ahora, este contexto también queda evidenciado cuando Michel Temer, claramente su aliado, y ese es el error político por haber escogido como aliado a una persona que ya buscaba la presidencia a través de una grabación, se quedó, digamos, al descubierto que ya estaba practicando inclusive el discurso en el cual va a asumir el poder, mucho antes del inicio del juicio político. Ahora, seguramente es cierto tu afirmación, pero también hay que tener en cuenta que el PMDB ha sido coalición en los últimos 25 años de gobiernos. Se ha aliado con la derecha, con la izquierda, siempre ha sido pues ese factor de equilibrio, de poder el caótico sistema político brasileño, el cual seguramente va a tener que ser reformado. Dilma Rousseff había prometido que de continuar el gobierno iba a tratar de reformar, que es una deuda pendiente de los 13 años de petismo.
es una reforma de un sistema político que se hace ingobernable, que no puede tramitar leyes, que se maneja bajo una lógica populista, que son siendo muchos partidos que hace imposible tomar decisiones y además plagado de corrupción, como lo ha demostrado el Congreso, ambas cámaras brasileñas. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene la legitimidad política en Brasil cuando sabemos que más del 60% de los senadores o tienen alguna acusación por corrupción o están en proceso de tenerlo? ¿Quién tiene la legitimidad necesaria en Brasil para decir yo puedo asumir la primera función del Estado y la legitimidad y la representatividad del pueblo brasileño la tengo yo? A ver, en principio la legitimidad se mide, es distinta a la legalidad, se mide a partir de qué tanto apoyo puede tener alguien o algo. En este caso, pues, en general, todo el status quo brasileño político está siendo cuestionado. E inclusive, si alguien piensa que Dilma Rousseff es una presidenta poco legítima, pues Temer es menos legítimo. Si vemos la intención de popularidad que existe de Temer, es aún más reducida que la que tiene Dilma Rousseff. Así que la verdad es que es muy complejo hablar en esos términos. Lo cierto es que Dilma Rousseff era una presidenta elegida democráticamente y eso por 54 millones de votos y eso de alguna manera le da alguna cuota de legitimidad, a pesar de tener una baja popularidad, porque hay que partir de la premisa de que no podemos medir la legitimidad de un presidente a partir de encuestas de intención. De lo contrario, pues estoy seguro que muchos de nuestros presidentes, y hablo del Perú también, pues no terminarán nunca su mandato. Así que, pero si vemos intención de voto o intención popular o opinión pública, en este momento todo el status quo brasileño está bastante cuestionado. Por esa razón, la salida que ofrecía Dilma Rousseff era una salida adecuada. Es decir, si yo regreso al poder, prometo llevar a cabo unas elecciones, que es el mejor mecanismo que brinda legitimidad. Donde ella participe. No se sabía muy bien si iba a participar o no. Al parecer no se sabía, al parecer todo decía que Lula podía ser el candidato. Sin embargo, ella decía que es el mejor escenario donde se logra legitimidad. Por esa razón lo pedimos el referéndum en Venezuela, porque son las salidas políticas que brindan legitimidad y pueden traer alguna calma a una situación política caótica. Y creo que en Brasil se vive algo muy similar. Ahora, no sabemos si Temer piensa hacer algo similar, porque lo que yo tengo más indicios, lo que me parece a mí es que Temer piensa quedarse hasta el 2019. Y yo no estoy seguro que los que hoy acompañan a Temer, por ejemplo el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, con Aécio Neves y Enrique Cardoso a la cabeza, estén pensando en mantener a Temer en el poder hasta el 2019. Entonces la verdad es que yo veo más bien un temporal. Si alguien piensa que la destitución de Rousseff implica el fin de este caos, pues creo que no es cierto, porque Temer es aún más impopular que Dilma, porque ya hay 3 ministros de Temer que han tenido que dar un paso al costado por temas legales, porque definitivamente si uno quiere ver la composición de su gabinete es mucho menos legítimo que cualquier gabinete de Dilma Rousseff, con ausencia de afrobrasileños y de mujeres en su gabinete. Y además va a tener que aplicar políticas, como ha dicho, bastante impopulares económicamente hablando, y eso va a llevar a que la población sienta aún más rechazo. Y es parte de una coalición que no ve a Temer como su presidente hasta el 2019. Así, todo este escenario puede ser estable, puede marcar algún tipo de estabilidad política en Brasil. Yo creo que no. Claro. Ahora, es interesante la crisis brasileña porque, como tú lo has manifestado, está cuestionado todo todo el equipo, todo el status quo político brasileño. Sin embargo, no hay alternativas, no se perfilan alternativas. ¿Tú observas una alternativa al poder lo suficientemente consensuado que pueda traer orden al corto plazo en Brasil? No, si uno nuevamente analiza las encuestas de opinión, se da cuenta que inclusive Lula da Silva, con menos de 20%, termina siendo uno de los favoritos en caso de, digamos, darse algún proceso próximo electoral. Inclusive Lula da Silva, que es alguien que si bien es alguien muy popular dentro del PT, alguien cuestionado por tema de corrupción. De repente, pues, podría aparecer la figura de Marina Silva, que es esta, pues, expetista, muy vinculada a la iglesia evangélica, medioambientalista. Y que le disputó en un momento dado la protagonismo. Y que disputó en un momento dado el protagonismo a Aécio Neves y a Rousseff. Entonces yo creo que puede ser un actor interesante, tiene todavía un respaldo, no ha desaparecido dentro del apoyo popular, pero claro, dentro de un sentir muy crítico en torno a lo que son sus políticos en términos generales. Claro, ahora, volvamos a lo que manifestaste acerca de la viabilidad de un gobierno de Temer en la actualidad. Como bien lo manifestaste, es una de las medidas creo que va a ser inevitable, va a ser el recorte del gasto público. Sí. Eso, el déficit es tan grande que se va a requerir. Y eso va a pasar
necesariamente por el recorte de todo el apoyo social que el PT instaló en el poder como algo, como una política del Estado. ¿Cuál se espera que va a ser la reacción de la población cuando vea que sus canastas son populares, que se caracterizó en el gobierno de Lula y también la de Rousseff, les sea recortado o quitado? Bueno, Temer no va a tener luna de miel, como tienen normalmente los presidentes, así se relijan. Temer va a tener que implementar políticas que no las ha implementado porque justamente un gobierno de transición no tiene la fortaleza para hacerlo. Y ahora sí la tiene, ya tratándose de ser un presidente pues designado como tal. Ahora, yo tengo la impresión que lo que puede pasar en Brasil es algo como lo que está sucediendo hoy en Argentina. Es decir, ya comienzan a haber marchas, rechazos y rechazos que no solamente trascienden en la calle, terminan en el Poder Judicial, es decir, comienzan una serie de actores a articular pues contra las políticas que el gobierno comienza a implementar por justamente impopulares. Y tengo la impresión que en Brasil puede pasar eso. Acordémonos que el PT tiene pues una base social y tiene actores políticos muy importantes con capacidad de movilización. Ahora, la repregunta es qué tanto el PT va realmente a ejercer ese papel. Porque muchos, por ejemplo, consideran en Brasil que el PT está algo cansado ya. Es decir, ya tiene que estar pensando en elecciones regionales que se vienen, tiene que pensar en elecciones presidenciales. Entonces, en ese escenario no puede seguir inmerso en una lucha por Dilma Rousseff, digamos, que fue una lucha larga, pero acordémonos que Dilma Rousseff ha dicho que va a acudir a instancias superiores internas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esta lucha puede ser larga y tediosa para el PT. Entonces, la pregunta es qué tanto el PT va a comer la defensa de Dilma Rousseff en los próximos años con las consecuencias que puede tener contra su partido, que tiene que comenzar a hacer política, que tiene que comenzar a hacer campaña. Entonces yo creo que el PT debe estar en este momento en una fase de, vamos, ¿cuáles son los pasos, no solamente que Dilma quiere dar, cuáles son los pasos que el partido como PT le conviene dar de cara a lo que es los próximos escenarios políticos que se vienen? Entonces me parece que ahí pueden ¿Tú salir crees que el cosas PT interesantes. vuelva nuevamente los ojos ante Lula y sea su candidato en las próximas elecciones? ¿O busque eso? Lo que ha demostrado Lula en los últimos años es el poder que aún tiene el PT. Es decir, no es casualidad que Dilma Rousseff haya recurrido a Lula en sus peores momentos para de alguna manera subir su popularidad. No es casualidad que a pesar de que Dilma Rousseff fue muy transparente con la justicia, porque hay que reconocerle que todos estos casos de corrupción se han dado y que han sido permitidos por el gobierno Rousseff. Es decir, han caído muchos sus funcionarios gracias en parte a las libertades que el gobierno le dio a la justicia. Y eso es positivo. Sin embargo, lo negativo fue esta ayuda que Dilma Rousseff le trató de brindar a Lula para nombrarlo jefe de gabinete para que no sea ajusticiado, o mejor dicho, procesado. Entonces, eso demuestra el poder que tiene aún Lula da Silva dentro del PT. Y además, y poder que se ve en la cancha, porque las encuestas dicen que Lula da Silva es el único que puede de alguna manera, dentro del PT, que puede de alguna manera competir de igual a igual con otros candidatos. Sin embargo, su futuro político no es claro por las acusaciones que tiene. Puede ser que prosperen estas acusaciones que ya están en alguna de ellas en denuncia policial, fiscalía y luego acusación formal. Y ahí acabaría con la carrera de Lula al corto plazo. Bueno, eso es lo que muchos señalan. Esas son las incertidumbres que hay ese ahorita. es el escenario. Claro, dentro del PT existe la confianza de que lo que dice el expresidente Lula da Silva es cierto, que él no está implicado en casos de corrupción, pero es parte de la maraña política. Si eso sucede, finalmente el PT va a ser mucho más debilitado. Por esa razón, la no inhabilitación de Dilma Rousseff, que también ha sucedido hoy, puede jugar una carta interesante, porque de alguna manera le da la posibilidad a Dilma Rousseff, habría que leer bien qué permite, qué no permite la Constitución, pero le da la posibilidad a Dilma Rousseff a seguir jugando. Se hablaba que 8 años iba a estar inhabilitada, no ha sido inhabilitada. No, lo que pasa es que hoy estuve toda la mañana viendo la sesión del Senado, y lo que sucede es que la jugada que planteó el PT es votar la inhabilitación separadamente. Entonces se ha dado un escenario medio extraño, 61 votos contra 20 en favor de la institución, pero cuando se habló de la inhabilitación no llegó a los 54 votos, tuvo 42 votos. Claro, uno se podría preguntar, alguien con algo de lógica, preguntarse, ¿alguien que destituyo de la presidencia no debería ser inhabilitado? Bueno, es un caso extraño. Tú destituyes a alguien por cometer una falta muy importante que amerita su destitución, pero no lo inhabilito, lo cual obviamente demuestra una vez más que estamos frente a consideraciones de índole completamente política y no jurídica. Y esto de alguna manera también le brinda a Dilma Rousseff la posibilidad de seguir siendo parte del juego político. Correcto. Ahora,
Vayamos un poco al análisis macroeconómico y sobre todo dentro del panorama internacional. Ok. Estamos ante un panorama de ingobernabilidad, posibilidades muy altas hay, falta de legitimidad de una clase política, crisis económica, crisis financiera y crisis política en general. ¿Qué papel puede jugar UNASUR o puede jugar la OEA para poder recomponer internamente esta situación en Brasil? Bueno, en primer lugar habría que señalar que desde el punto de vista de la OEA, UNASUR, son organismos que son los encargados finalmente de velar por situaciones como la que yo señalo, de alteración o de circunstancias extrañas en contra de la democracia. Son los espacios donde por lo menos se debe debatir estos temas. Correcto. ¿Eso es una alteración de la democracia lo que ha ocurrido hoy o el día miércoles? Yo creo que siguiendo lo señalado por la Carta Democrática Interamericana, la Carta Democrática Interamericana habla de dos cosas: de interrupción abrupta del poder y de alteración a la democracia o al orden constitucional. Y justamente el término alteración a la democracia se genera en ese documento que no existía antes para hacer frente a situaciones en donde claramente no hay un golpe, como fue Perú en los 90s, pero donde obviamente hay una alteración a la democracia en todo sentido. Y después de todo lo que he dicho, queda claro que en el caso brasileño hay una alteración a la democracia, porque no hay un respeto a lo que es pues, la esencia de la democracia, el voto popular, y obviamente utilizando argucias legales de segundo orden, terminan destituyendo a una presidenta, con lo cual se confirma pues, la alteración a la democracia. Y justamente la alteración a la democracia son escenarios que se crean porque presidentes como Fujimori o como Maduro hacían uso del Congreso y de leyes que podrían ser muy legales, pero claramente atentaban contra toda la democracia en nuestros países. Qué curioso, ¿no? Ahora el panorama, porque tanto Maduro como Evo Morales pueden decir esto ha violado la Carta Democrática. Pero al mismo tiempo, ya sabemos las palabras tan duras de Maduro sí. Con respecto a la Carta Democrática. Entonces no sí. puede, no puede digamos, abrazar un sistema, un mecanismo internacional de defensa de la democrática cuando él mismo lo ha desprestigiado. Sí, no, Maduro no tiene ninguna legitimidad. Digamos que no me gusta poner el mismo saco a Maduro y a Morales, porque de alguna manera Morales llevó a cabo un referéndum, perdió, lo cumplió, es decir, con algunas cositas que pueden sonar extrañas, como estos intentos reeleccionistas. Sin embargo, pues llevó a cabo un proceso, como también lo hizo Uribe y también perdió en su momento, tratando de reelegirse. En el caso de Maduro es totalmente distinto. Maduro está claramente pisoteando la separación de poder, está pisoteando toda la normativa y la constitución venezolana, así que él no tiene ninguna legitimidad. Ahora, ¿qué tanto en la región, por ejemplo, los países se van a comprometer con activar por intermedio de organismos como la UNASUR y la OEA mecanismos de debate o de cuestionamiento a la situación en Brasil? Y yo creo que eso va a ser bastante improbable. ¿Y por qué? Porque en la región se está dando más bien un giro hacia la derecha. Si hace 10, 15 años hablamos del giro hacia la izquierda, ahora damos un giro hacia la derecha. Y no creo que los países de la región, ni Argentina, ni Chile, ni Perú... Además, no estamos hablando ni siquiera de un país mediano, estamos hablando con el más grande país de la potencia regional, claro. Y después de Estados Unidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿los países de la región van a, primero, tomar el riesgo de tener una mala relación con el próximo gobierno, con el gobierno de Michel Temer, que probablemente, no sabemos, se queda hasta el 2019? Yo creo que ningún país va a tratar, como el Perú, por ejemplo, va a tratar de mantener una mala relación. Más aún cuando Temer, creo que muchas de las ideas que la derecha brasileña tiene son esperadas con mucha expectativa en el Perú, por ejemplo. La derecha brasileña, al igual que la derecha argentina, busca acercarse a la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Y es algo que la Alianza del Pacífico y el Perú vería con mucho grado, si es que esto se hace mediante el mecanismo de libre comercio y no proteccionistas como lleva Mercosur. Entonces, yo creo que Perú no va a entrar a un debate en ese sentido. Ahora, por último, ¿qué reflexión te genera el hecho de que tanto Nicolás Maduro en Venezuela está hablando por la marcha del 1 de septiembre de un golpe de Estado? En Bolivia, luego de la muerte tan trágica de su viceministro, también está hablando de un golpe de Estado, y ahora en su discurso de defensa, Dilma Rousseff también habla de un golpe de Estado. Sí. En el caso de Dilma Rousseff, el término golpe de Estado es un término que creo que va mucho más hacia la tribuna, hacia la calle, que es mucho más entendible. Si ella dijese alteración a la democracia, nadie lo entendería. Creo que golpe de Estado es un tema que se entiende. Están destituyéndola utilizando malas formas, digamos, malas formas jurídicas y malas formas políticas. Ahora, cuando ella estuvo en Nueva York en su último viaje, en esta cumbre de drogas, donde además pudo hablar de su caso,
Ella nunca habló de golpe de Estado, habló de alteración a la democracia, que es el término pues correcto, que es el término que, por ejemplo, Luis Almagro utiliza en la OEA. Así que me parece que el tema golpe de Estado es un tema más hacia la tribuna. Ahora, en el caso venezolano, ahí sí es un caso distinto, porque el presidente Maduro utiliza el término golpe de Estado de manera bastante irresponsable, continuamente, en cualquier escenario, y casi nunca mostrando pruebas. Para él ha sido muy fácil en los últimos años decir, hay 3 paramilitares colombianos que queriendo matarme, pero nunca los mostró, ni las armas, ni las pruebas. Y claro, se sustenta en un hecho real. Su sustento es en la práctica intervencionista de Estados Unidos constantemente en la región, se sustenta en el intento de golpe de Estado real contra Hugo Chávez. Bajo esas premisas, también están tratando de hacer golpe de Estado contra mí. Para ya ahora sí, el punto final, en pocas palabras, ¿qué podemos esperar de Brasil aparte de la incertidumbre? Yo creo que se vienen meses muy complejos socialmente, con marchas, económicamente, con medidas muy poco populares que no van a sacar en el corto plazo a Brasil del fondo económico en el cual se encuentra, con los procesos de corrupción aún destapando mucho más posibles políticos vinculados a los mismos, y con una clase política, un gobierno que se va a ir fracturando a pocos, porque esa unión de toda la derecha brasileña es una unión en función de la institución de Rousseff, pero no sé si es una unión en función de Temer, del gobierno que encabeza Temer, y ahí van a haber muchas diferencias. Así que me parece que viene un escenario muy complejo del cual seguramente vamos a estar volviendo a hablar en poco tiempo. Bueno, Oscar, yo te quiero agradecer mucho esta presencia. Tus palabras nos ayudan mucho a explicar la situación actual de este Brasil, en el cual creo que después de la destitución de Dilma Rousseff ha entrado a una etapa diferente de la misma crisis, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y con ustedes, señores, buenos días, y será hasta el próximo viernes acá en su tribuna Antena Internacional. Hasta luego.